Hola nuevamente. Bueno, continuamos entonces con la segunda parte de toda esta explicación sobre el estudio completo de una función. Recordamos entonces que en la clase anterior terminamos con una especie de resumen sobre qué información nos da la derivada primera acerca del comportamiento de la función. Recuerden que podemos obtener los puntos críticos de la función teniendo en cuenta el conjunto de ceros de la derivada primera, analizar a partir de los conjuntos de positividad y negatividad de la derivada primera, los intervalos de crecimiento y decrecimiento de la función. Si todo eso lo llevamos a una tablita, visualmente puede llegar a salir de manera muy sencilla los máximos y los mínimos que tienen que demostrar un cambio en el crecimiento de la función o un cambio en el conjunto de positividad y negatividad de la derivada primera. Recuerden que a su vez también, si se trata de una función polinómica, estos puntos críticos cumplen con el teorema de Rolle. Así que eso es importante. Recuerden a su vez también que pueden existir funciones, que no es el caso de las polinómicas, por supuesto, donde pueden existir puntos donde la función no sea derivable, no cumpla con el teorema de Rolle, pero puede llegar a representar un máximo o un mínimo debido a que hay un cambio en el crecimiento de la función. Bien, vamos entonces ahora con la derivada segunda. En principio vamos a ver debido a qué es importante obtener la derivada segunda y qué me permite obtener esa derivada segunda de una función, que me permite completar, digamos, en el análisis del estudio de la función, analizar esta derivada segunda. Muy bien. Las limitaciones que tiene la derivada primera. Nosotros con la derivada primera, como revisamos recién, podemos obtener la existencia de un máximo o de un mínimo, valiéndonos del criterio de la derivada primera, y a partir de analizar el cambio de crecimiento de una función. Pero digamos que esas dos cosas no me permite a mí tener una idea clara de cómo es la curva. Y acá les pongo dos ejemplos. Digamos que con lo que yo venía analizando, me puedo llegar a encontrar con el primer caso, el que está hacia la izquierda. En este caso estoy en presencia de un máximo debido a que la función cambia el crecimiento justo en el punto x igual 1, así que estaría en presencia de un máximo, la función va de creciente a decreciente. Lo mismo pasaría en la función que está a la derecha. Por ende, ¿cuál de las dos funciones es la que corresponde a la que estoy estudiando? Todavía no lo puedo determinar con la información que me brindó la derivada primera. Por ende, voy a tener que seguir analizando para ver un poco mejor qué forma adopta la curva. No digo que no presente un máximo. Si en la tabla surgió que presenta un máximo, seguro lo va a presentar. La cuestión es qué forma va a tener la curva que me permita a mí decir es la que está a la izquierda o la que está a la derecha, la que corresponde a la función que estoy analizando. Entonces, esa es la limitación que tiene la derivada primera, por ende entra en acción la derivada segunda de una función. Bien, como les dije anteriormente, hay un vocabulario que es propio de este tema. Por lo tanto, vamos a incorporar el término concavidad, la noción de concavidad que puede llegar a tener una curva. Les aclaro que si leen algún otro texto, no todos llaman de la misma manera a la concavidad. En el caso mío, por ejemplo, la llamo cóncava hacia abajo o cóncava hacia arriba.
Hay quienes el cóncavo hacia arriba le dicen concavidad positiva o curvatura positiva, y a la cóncava hacia abajo le dicen concavidad negativa o curvatura negativa. Algunos inclusive la llaman cóncava o convexa. Yo prefiero llamar cóncava hacia abajo o cóncava hacia arriba. Bien, ¿a qué me refiero con cóncava hacia abajo o cóncava hacia arriba? A la posibilidad de que donde se encuentre el máximo o donde se encuentre el mínimo, la curva mire hacia abajo o mire hacia arriba, digamos, ¿no? Manteniendo, por supuesto, el cambio de crecimiento, ¿no? Recuerden que lo que ya se analizó de la derivada primera no se puede revertir. Con esto vamos a ir agregando más información a lo que ya tenemos de la derivada primera. Bien, definimos entonces concavidad de una mejor manera. Entonces, si la función es derivable, por supuesto, va a ser cóncava hacia arriba si la derivada es creciente en ese intervalo. Y va a ser cóncava hacia abajo si la derivada es decreciente en ese intervalo donde se produce la concavidad. Bien, recordemos que la derivada está valorizada en un determinado valor de x, representa la pendiente de una recta tangente a la curva. Por ende, analicemos por ese lado a ver qué relación está teniendo todavía la derivada primera en todo esto de la concavidad. Bien, para eso hice un gráfico con una función cualquiera que tiene un mínimo y que presenta una concavidad hacia arriba. Y grafiqué tres rectas tangentes. Una recta tangente a la izquierda, la otra a la derecha del punto mínimo, y la recta tangente que le corresponde al mínimo, que es horizontal. La observación que podemos hacer con las rectas tangentes es que si la función es cóncava hacia arriba, las rectas tangentes están por debajo de la curva. Mientras que si estamos en una concavidad hacia abajo, las rectas tangentes están por encima de la curva. Así que esa es una noción importante para tener en cuenta. Otra cuestión interesante a tener en cuenta es que lo que yo analizo de la derivada primera, es decir, el conjunto de positividad y negatividad que está relacionado con el intervalo de crecimiento y decrecimiento de la función original, el conjunto de ceros de la derivada primera, es los candidatos a máximos o mínimos de la función original, pasa exactamente lo mismo entre la derivada primera y la derivada segunda. Por lo tanto, el conjunto de positividad y negatividad de la derivada segunda va a coincidir con el intervalo de crecimiento o decrecimiento de la derivada primera. El conjunto de ceros de la derivada segunda va a representar los puntos, los candidatos a máximos o mínimos de la derivada primera. Es decir, se va repitiendo todo el análisis con la derivada inmediata anterior. Entonces, de acá podemos extractar algo muy importante, que es que el intervalo de crecimiento de la derivada primera coincide con el conjunto de positividad de la derivada segunda. Y si eso a su vez está relacionado con la concavidad hacia arriba, entonces voy a poder decir que si yo conozco el conjunto de positividad de la derivada segunda, puedo tranquilamente conocer el intervalo o cotejar de alguna manera el intervalo de crecimiento de la derivada primera y por ende voy a conocer el tipo de concavidad que presenta la función original. Lo mismo sería para la concavidad hacia abajo. Así que acá tienen una conclusión muy importante, por eso la resalté en rojo, y es la relación entre la derivada segunda y la función original
pasando por la derivada primera, ¿está? Pero si la derivada segunda presenta un conjunto de positividad, en el intervalo donde presenta el conjunto de positividad, la función original será cóncava hacia arriba en ese intervalo. Y si tenemos el intervalo el conjunto de negatividad de la derivada segunda, entonces la función original en ese intervalo va a ser cóncava hacia abajo. Bien. Acá hay una cuestión interesante a analizar, porque si la función es continua, como en el caso de las polinómicas, si en algún momento la función en un intervalo es cóncava hacia abajo, en otro intervalo posiblemente sea cóncava hacia arriba. Y como es continua, en algún momento, en algún punto específicamente, tuvo que producirse el cambio de concavidad. Los puntos donde se produce el cambio de concavidad se denominan puntos de inflexión, es decir, cuando cambia el tipo de curvatura. ¿Está? Entonces, bueno, acá tienen toda la relación que le vengo contando. Si f de x cambia la concavidad en x0, eso significa que f' de x en ese x0 cambia el crecimiento y que presenta un máximo o un mínimo en ese x0. Y que a su vez ese x0, como le dije anteriormente, pertenece al conjunto de ceros de la derivada 0. Bien, conclusión de todo esto, la definición de punto de inflexión. Si tenemos una función f que es 2 veces derivable en un intervalo AB y tengo un x0 que pertenece a ese intervalo, entonces es candidato a punto de inflexión si anula la derivada segunda, es decir, si pertenece al conjunto de ceros de la derivada segunda. De allí entonces que voy a obtener los candidatos a punto de inflexión a partir del conjunto de ceros de la derivada segunda. Acá les puse algo en rojo, queda para ustedes, para que lo piensen, para que lo analicen, para que lo lean del texto y vean si la situación recíproca a esta que está planteada es cierta. Es decir, siempre que un valor de x pertenezca al conjunto de ceros de la derivada segunda, seguro será un punto de inflexión, seguro provocará un cambio, es decir, es el punto donde se provoca el cambio de concavidad de la curva. Bueno, piénsenlo, ténganlo en cuenta, vean, analicen y determinen, respondan si la recíproca es cierta o no. Bien, otra cuestión que acá les anoto, que tengan en cuenta, cuidado que acá puede pasar lo mismo que con los puntos críticos. Puede haber puntos donde la función no es derivable y sin embargo ese punto presenta un cambio de concavidad en la curva de la función y termina siendo un punto de inflexión a pesar de no ser derivable la función allí. Así que tengan mucho cuidado con esto. Bien, entonces, analicemos esta situación. Volvamos al ejemplo que teníamos nosotros de la función polinómica de grado 3. Entonces, retomamos lo de la derivada. Acá tenemos la derivada de la función polinómica, tenemos el vértice, que ya lo habíamos anotado anteriormente, que es el mínimo absoluto debido a que esa función es una cuadrática, y determinamos a partir del vértice, por supuesto, el intervalo de crecimiento y decrecimiento de la función cuadrática que representa la derivada primera. A partir de la derivada primera, hallamos la derivada segunda.
La derivada segunda, en este caso, es una función lineal, debido a que la derivada primera es una cuadrática. Vamos bajando un grado, por ende, la derivada segunda es una función lineal. El conjunto de ceros de la derivada segunda, en este caso es 1, y solamente va a generar conjunto de positividad y conjunto de negatividad, ya que intervalo de crecimiento, la recta o es estrictamente creciente o es estrictamente decreciente, así que no tengo un cambio en los intervalos. Igual no viene al caso ahora el crecimiento o el decrecimiento de la derivada segunda, solamente nos interesa tener en cuenta el conjunto de positividad y de negatividad. Muy bien, ¿cómo impacta eso en la función original? Vean que lo que es el punto mínimo en este caso, llamémoslo extremo porque puede llegar a dar un máximo, en este caso es un mínimo debido a la función que tenemos. El valor de abscisa de ese mínimo es el cero de la derivada segunda, es decir, pertenece al conjunto de cero de la derivada segunda. A su vez, pasa a ser punto de inflexión de la función original. El intervalo de crecimiento de la derivada primera coincide con el conjunto de positividad de la derivada segunda. Y eso a su vez coincide con el intervalo donde la función original es cóncava hacia arriba. El intervalo de decrecimiento de la derivada primera coincide con el conjunto de negatividad de la derivada segunda y a su vez coincide con el intervalo donde la función original es cóncava hacia abajo. Como verán, exactamente en 1, a la izquierda de 1, la función original estoy hablando, es cóncava hacia abajo, mientras que a la derecha de 1 es cóncava hacia arriba. Por lo tanto, ya voy vislumbrando que 1 es el punto de inflexión debido a que hay un cambio de concavidad en la curva. Con esta diapositiva tienen clarita la relación entre la derivada primera, la derivada segunda y la función original. Es decir, si por alguna situación no obtenemos la derivada segunda, por cualquier razón, con analizar la derivada primera, puedo tratar de ver cómo se va a comportar la función original. No sería lo ideal, ya que la derivada segunda es la que te otorga ese tipo de seguridad en cuanto a la concavidad de la curva y el punto de inflexión. Pero si no pudiese hallar la derivada segunda, podría tratar de analizar el comportamiento a partir de la derivada primera, por supuesto. Bien, nos convendría, igual que con la derivada primera, elaborar una tablita. En esta tabla, los intervalos los genero teniendo en cuenta punto de inflexión. Es decir, no tengo en cuenta los puntos críticos. Cuidado con eso. Estoy analizando la derivada segunda. Por lo tanto, no juegan los puntos críticos. Los puntos críticos juegan para la derivada primera, no para la derivada segunda. Por lo tanto, acá el punto que me permite a mí, en este caso particular, puede haber más de un punto de inflexión, por supuesto, el punto que me permite a mí armar los intervalos es el único punto el candidato a punto de inflexión, que es 1. Por ende, voy a tener dos intervalos, desde menos infinito hasta 1 y desde 1 a más infinito. Analizaré la derivada segunda, qué signo tiene dentro de ese intervalo. Recuerden que la mantiene el signo dentro del intervalo. En este caso es menor que 0, por lo tanto deduzco que la función original es cóncava hacia abajo. Y en el intervalo de 1 a más infinito, la derivada segunda valorizada en cualquier valor de x que esté dentro de este intervalo me va a dar imagen positiva, es decir, mayor que 0,
Por lo tanto, la función original presenta una concavidad hacia arriba. Al existir un cambio de concavidad a la izquierda y a la derecha de uno, como les comenté anteriormente, se encuentra allí el punto de inflexión, que es el punto donde hay o existe el cambio de concavidad. Bien, como podremos observar entonces, acá grafiqué la función f de x, grafiqué la derivada segunda, y como ustedes pueden ver, en la raíz de la derivada segunda es donde se produce el cambio de concavidad. Miren que la función original es cóncava hacia abajo, hasta acá, hasta 1, y desde 1 en adelante pasa a ser cóncava hacia arriba. Y fíjense que coincide con el conjunto de positividad de la derivada primera. Donde hay conjunto de positividad de la derivada primera, en todo ese intervalo, la función no cambia su concavidad, es cóncava hacia arriba. Y donde hay conjunto de negatividad, no me acuerdo si dije la derivada primera, perdón, si dije la derivada primera, es la derivada segunda, Y en el conjunto de negatividad de la derivada segunda, en todo ese intervalo, la función presenta una concavidad hacia abajo a lo largo de todo el intervalo. Por lo tanto, allí se encuentra el punto de inflexión, el punto donde cambia la concavidad de la curva. Muy bien, esto nos lleva al criterio de la derivada segunda, que es otro tema, es decir, el tema de la concavidad, digamos, y del conjunto de positividad y negatividad de la derivada segunda, nos permite corroborar que el máximo y el mínimo hallado anteriormente por la derivada primera realmente es un máximo o un mínimo debido a que analicé el tipo, la forma que tiene la curva. Vuelvo a repetir, cóncava hacia abajo o cóncava hacia arriba. Por lo tanto, cuando la curva presenta una concavidad hacia abajo, quiere decir que estoy en un conjunto de negatividad de la derivada segunda, por ende el punto es un máximo relativo. Aclaro que es relativo porque estoy analizando en un intervalo AB, no estoy analizando a lo largo de todo el dominio de la función. Y si f segunda es mayor que 0, es decir, tiene un conjunto de positividad, en ese valor, en x0, es decir, ese x0, ese punto máximo o mínimo que yo tenía de la derivada primera, al reemplazarlo en la derivada segunda, cae dentro del conjunto de positividad de la derivada segunda, entonces estoy hablando de un mínimo relativo. ¿Está? Si bien con la derivada primera nos arriesgamos a decir que existía un máximo o un mínimo por el cambio de crecimiento, recuerden que cuando empecé esta clase dije que era una de las grandes limitaciones que tenía la derivada primera, en decir, la forma que tenía el máximo o el mínimo no llegaba a ser suficiente la información que me daba, es decir, necesitaba otra información más, que tiene que ver con la concavidad. Por lo tanto, es muy importante usar el criterio de la derivada segunda para poder determinar, asegurar de alguna manera, que los extremos relativos que yo había analizado anteriormente realmente representan un máximo o un mínimo. Bien, resumen entonces de la derivada segunda. Lo primero que deberían hacer una vez que calculan la derivada segunda es obtener el conjunto de ceros de ella. Ese conjunto de ceros me va a permitir a mí obtener
los candidatos a puntos de inflexión, es decir, los puntos donde cambie la concavidad de la curva. Acá les puse una notita, recuerden que pueden haber puntos donde la función no sea derivable y a lo mejor presentan un cambio de concavidad de curva y termina siendo un punto de inflexión a pesar de no pertenecer al conjunto de ceros de la derivada segunda. Cuidado con eso, ¿eh? En el caso de las polinómicas, por supuesto, que son las que estamos analizando, no tenemos ese tipo de inconveniente, ya que la función no presenta discontinuidades. Así que de haber punto de inflexión, por supuesto, ese punto de inflexión seguro viene de pertenecer al conjunto de ceros de la derivada segunda. Bien, una vez que tengo los puntos de inflexión, tengo que armar la tablita. ¿Para qué? Para analizar el conjunto de positividad y negatividad. Recuerden que la tablita lo arman a partir de los puntos de inflexión. La cantidad de puntos de inflexión que ustedes tengan le va a permitir realizar mayor o menor cantidad de intervalos. Si hay un solo punto de inflexión, obviamente quedarán dos intervalos y nada más. Mientras más puntos de inflexión haya, mayor cantidad de intervalos van a tener. Bien, una vez que arman la tablita, analizan el conjunto de positividad y negatividad de la derivada segunda, y a partir de allí determinan si existe un cambio en la concavidad de la curva. Si hay un cambio en la concavidad de la curva, realmente estamos en presencia de un punto de inflexión. Recuerden a su vez que el conjunto de positividad de la derivada segunda y de negatividad están relacionados con el intervalo de crecimiento y decrecimiento de la derivada primera. Bien, y por último, certificar a partir de reemplazar los que fueron determinados como máximos y mínimos en la derivada primera, reemplazarlos en la derivada segunda para poder asegurar que se trata de un máximo o un mínimo y poder determinar bien la forma que tiene la curva, ya que conozco la concavidad, conozco el lugar donde cambia la concavidad, conozco el máximo, conozco el mínimo, es decir, conozco toda una serie de detalles que me van a permitir hacer una gráfica bastante aproximada de lo que es la gráfica real de la función. Con esto vamos cerrando entonces el estudio completo de una función y analizamos todo el potencial, es decir, toda la información que nos brindó tanto la derivada primera como la derivada segunda de una función para poder realizar ese estudio. Muy bien. El último mensajito es para que tengan en cuenta que cada función lleva un análisis particular. Es decir, si bien se va a generar una especie de trabajo mecánico con calcular los ceros de la derivada primera, conjunto de positividad, negatividad, armar la tablita, determinar si hay cambio de crecimiento o no, máximo, mínimo, armo la derivada segunda, conjunto de ceros de la derivada segunda, candidato a punto de inflexión, analizo conjunto de positividad, negatividad, concavidad de la función y genero el gráfico. Si bien va a haber una especie de mecanismo a seguir, tengan en cuenta que cada función tiene un análisis particular, incluyendo dentro de las mismas polinómicas, no es lo mismo analizar las distintas funciones polinómicas de acuerdo a su comportamiento, ¿no? Porque en la que analizamos acá, por ejemplo, tiene raíces reales y distintas. Bueno, pueden existir raíces múltiples, raíces complejas. Nosotros, por supuesto, trabajamos en el campo de los reales, así que las raíces complejas no las tenemos en cuenta, por supuesto. Pero
eso acciona de alguna manera sobre el comportamiento de la función. Así que tengan en cuenta este último mensajito en no mecanizar la situación. Sí tengan en cuenta los pasitos a seguir, conjunto de cero, conjunto de positividad, negatividad, armar la tablita, analizar la función original, pero teniendo, es decir, analizando realmente cada información que pueden ir obteniendo. Bueno, muy bien. Acá termina entonces toda la explicación que tiene que ver con estudio completo de función. Van a tener que analizar varias funciones para poder interpretar el mecanismo porque realmente es mucha información a tener en cuenta. Nos estamos viendo en la próxima clase.